Bienvenidos a una nueva clase de cuidados paliativos para enfermería. En esta clase vamos a ver una introducción a los abordajes de los principales síntomas gastrointestinales que se van a presentar en cuidados paliativos. Entre ellos son las náuseas, los vómitos, vamos a ver la constipación, después un apartado de la constipación por el uso de opioides y también la obstrucción intestinal. Con respecto a las náuseas y vómitos, son síntomas comunes en el cáncer avanzado. Son mayormente, los vómitos se presentan en mayor cantidad y las náuseas en menor cantidad, pero son más persistentes. La estasis gástrica, la obstrucción intestinal, las drogas, las alteraciones bioquímicas son responsables de estos síntomas en la mayoría de los casos. Al igual que otros síntomas, se siguen recomendaciones generales para el control de estos síntomas. Entonces, lo que se va a realizar es una evaluación, se va a comunicar mediante una explicación al paciente y al equipo el tratamiento que se va a realizar. Después va a realizar un tratamiento individualizado porque no todos reciben la misma medicación, no todos están en el mismo tratamiento y se va a prestar eh, especialmente detalle a monitoreo y después atención a cada uno de los detalles. Una adecuada anamnesis y el examen físico orientan a las posibles causas. La náusea severa continua que no se alivia con el vómito generalmente es causada por medicamentos o alteraciones metabólicas. Las náuseas que se alivian al vomitar son generalmente debidas a gastroparesia, a obstrucción de la salida gástrica o puede ser obstrucción del intestino delgado. Vamos a ver el tratamiento farmacológico para náuseas y vómitos en cuidados paliativos. Ustedes en la bibliografía lo pueden ver detalladamente, van a ver las dosis, las vías de administración, todo esto es perfectamente indicado por el médico. Vamos a ver los prokinéticos, donde está la metoclopramida, la domperidona. También vamos a encontrar el haloperidol, la metoclopramida, que tiene una acción a nivel central en altas dosis. Después antiespasmódicos como la iosina. Después también puede llegar a requerir difenhidramina, levopromacina, dexametasona. Después el ondansetron. Bueno, recomendaciones terapéuticas. Bueno, luego de la evaluación clínica hay que documentar las posibles causas de náuseas y vómitos en cada paciente. Entonces, se puede pedir que registre sus síntomas diariamente y la respuesta al tratamiento. Se puede usar una escala visual analógica, así que esta va del 1 al 10, siendo 0 la presencia de no síntomas y 10 es el peor estadio del síntoma, ¿sí? En qué momento lo puede llegar a registrar. Bueno, después tenemos que corregir lo corregible, las causas o factores desencadenantes, si son por dolor, por medicamentos, si hay infección, si hay tos, si hay trastornos del medio interno como hipercalcemia, ansiedad, entre otras. Siempre descartar la constipación como causa de náuseas y vómitos. Entonces hay que realizar una correcta anamnesis, cuándo fue la última vez que evacuó, cómo fue esa consistencia, y entonces ahí se verá si se necesita optimizar el tratamiento con laxantes o evaluar el uso de enemas.
utilizar la vía subcutánea si la ingesta oral no es posible. Eh, Se recomienda no administrar lo que es antiemético vía oral si el paciente está con vómitos, porque generalmente no va a hacer efecto esa medicación porque no va a llegar a, a producir ninguna acción. La vía endovenosa puede utilizarse si hubiera razones que lo justifiquen. ¿Sí? Generalmente en cuidados paliativos se prefiere la vía subcutánea por su mayor simpleza. Tenemos que revisar las dosis cada 24 horas, y si no hay resultados, optimizar las dosis y analizar nuevamente las posibles causas. Algunos pacientes necesitan más de un antiemético, entonces hay que realizar asociaciones utilizando drogas con diferentes mecanismos de acción. Hay que recordar que los agentes colinérgicos, como la iosina, antagonizan los efectos prokinéticos de la metoclopramida. Por lo tanto, hay que evitar esta asociación. Otras recomendaciones terapéuticas son, excepto en la obstrucción intestinal orgánica, hay que pasar a la vía oral luego de 72 horas de un buen control de los síntomas por vía subcutánea. Hay que evaluar la necesidad de la sonda nasogástrica, que es solo en casos de vómitos copiosos de alta frecuencia o que tienen residuos fecaloides o hay intolerancia al síntoma. Hay pacientes que prefieren el uso de la sonda nasogástrica antes que tolerar y todo el malestar que les genera el vómito. Y otros, por el contrario, prefieren vomitar en vez de tener la sonda nasogástrica para evacuar. Criterios de derivación. Cuando hay presencia de síntomas para cuyo control adecuado se precisa de una intervención terapéutica intensiva, tanto desde el punto de vista farmacológico como instrumental, además del psicológico. Cuando hay presencia de un síntoma o conjunto de síntomas que no puede ser controlado adecuadamente sin disminuir el nivel de conciencia, en un plazo de un tiempo razonable, por lo que estaría indicada la sedación paliativa. Cuando haya presencia de causas corregibles que requieran mayor complejidad de atención, por ejemplo, la hipercalcemia o la obstrucción intestinal mecánica, entre otras. Los puntos claves son analizar por separado las causas de las náuseas y vómitos, considerar cómo afecta a cada uno de los pacientes. Un vómito por día sin náuseas puede ser más aceptable que el paciente que tiene las náuseas continuas. Para algunos pacientes las náuseas son más angustiantes que el dolor. Tratar la o las causas y seleccionar el antiemético apropiado. Las náuseas o los vómitos a menudo tienen más de una causa, especialmente hacia el final de la vida. Una combinación de antiemético es útil, sobre todo cuando hay múltiples causas. Debemos seleccionar la vía de administración de fármacos adecuada a la situación, que va a ser subcutánea, que va a ser la de mayor elección, endovenosa o vía oral. Los antieméticos que afectan a múltiples receptores en múltiples áreas, como la levopromacina, pueden ser opciones útiles independientemente de la causa. Por otro lado, vamos a encontrar otro síntoma, que es la constipación. Es muy común en el cáncer avanzado. Se estima que está presente entre el 20 y el 50% de los pacientes al momento del diagnóstico y en más del 75% de los sujetos en etapa avanzada. A pesar de ser una importante causa de morbilidad,
Su relevancia suele ser subestimada. Los pacientes con constipación refieren uno o más de los siguientes síntomas: evacuaciones duras, infrecuentes, esfuerzo excesivo al evacuar y sensación de evacuación incompleta. Se estima que la frecuencia defecatoria normal oscila entre 3 veces por día y 3 veces por semana, considerándose constipación una frecuencia inferior a 3 veces por semana. Fundamentalmente, conocer las características de la materia fecal, el hábito intestinal previo del paciente y la inspección rectal a través del tacto. Las causas de la constipación pueden estar relacionadas con la enfermedad asociada a ella, por los tratamientos o por causas concomitantes. La constipación puede provocar síntomas o complicaciones, algunos corregibles, al mejorar la evacuación intestinal. Son ejemplos la anorexia, la hiporexia, las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, las molestias o calambres abdominales, el dolor abdominoperineal, hemorroides, fisuras anales, retención urinaria, subobstrucción intestinal, pseudodiarrea, confusión o ansiedad. El diagnóstico se debe realizar una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico y tacto rectal según lo evaluado. Como estudio complementario, una radiografía de abdomen de pie puede indicar la cantidad de materia fecal visible en la luz y también orientar el diagnóstico de suboclusión o oclusión intestinal. Tratamiento: generalmente la prevención es la clave. Si una causa o las causas se identifican, debe eliminarse de ser posible. El ejercicio reduce el riesgo de constipación. Debe alentarlo cuando sea posible. Fomentar una mayor ingesta de fibras, de salvado o formulaciones de fibra soluble, teniendo presente estos suplementos requieren actividad y la ingesta de líquidos para evitar la impactación. Es necesario el control adecuado de los síntomas que pueden interferir con la defecación, el dolor abdominoperineal, etc. Favorecer un ambiente adecuado, privacidad, masilla sanitaria, administrar preventivamente laxantes al indicar drogas que producen constipación. Con respecto al uso de laxantes, para la elección racional del esquema laxante se debe tener presente la causa identificada y el mecanismo de acción y los efectos adversos. Un paciente puede requerir 1, 2 o 3 laxantes para controlar el síntoma. Generalmente se necesita la combinación de 2 laxantes orales con medidas rectales, como el uso de supositorio o enemas. La dosis debe ser titulada hasta encontrar un buen equilibrio entre el efecto deseado, que es la catarsis sin dificultad cada 2 o 3 días, y los efectos secundarios, el dolor y la diarrea se debe evitar. El inicio del efecto de la mayoría de los laxantes es de 12 a 48 horas después de comenzado el tratamiento. Hacia el final de la vida, el objetivo es un equilibrio entre la prevención de complicaciones de la constipación y la carga o las implicancias de su tratamiento. Durante el proceso de la agonía solo se trata la constipación en casos de síntomas importantes como por ejemplo el fecaloma con dolor o el tenesmo. Con respecto a las maniobras rectales, se realizan cuando no se logra obtener la deposición con laxantes orales. Están indicados los supositorios de glicerina o laxantes estimulantes o algún enema de distinto tipo y volumen. En todos los casos, si no hay catarsis, cada 3 o 4 días se puede indicar un supositorio de bisacodilio o un microenema.
y evaluar la necesidad de aumentar los laxantes de base. Si no se logra el efecto deseado, debe darse un enema de fosfato de pequeño volumen o indicar enemas de mayor volumen con un ritmo de infusión lento. Las recomendaciones. Si un paciente que toma laxantes no tiene movimiento intestinal durante 3 días y no es su hábito intestinal normal, se debe realizar un examen rectal. Si se encuentran heces blandas, debe iniciarse 2 supositorios de bisacodilio o 1 o 2 microenemas. Si se encuentran heces duras, deben indicarse 1 o 2 supositorios de glicerina o 2 de bisacodilio y considerar el uso de polietilengol, que es el Varex. Si el recto está vacío o no se obtuvo ningún resultado a la primera acción, debe repetirse la palpación abdominal y considerar una radiografía abdominal. Bueno, con respecto a los laxantes, se clasifican según su forma de acción. Están los formadores de materia fecal, después están los lubricantes, que es los conocidos como la vaselina líquida. También está el aceite que se puede introducir en las dietas. Después están los laxantes ablandadores de heces. Después están los osmóticos, conocidos como la lactulosa, las sales de magnesio y el polietilengol. La lactulosa viene para administrar vía oral, si es en forma de jarabe, así de aspecto aceitoso. Las sales de magnesio también viene en suspensión y el polietilengol generalmente viene un sobre para preparar con agua. Después están los estimulantes del peristaltismo de contacto, que está el bisacodilio, el picosulfato de sodio y la dantrona. La adherencia al tratamiento es fundamental para lograr los objetivos y de ella depende en gran medida de la comprensión de las recomendaciones y de la aclaración de los conceptos erróneos. Como si una persona enferma no se alimenta bien, es normal que no tenga deposiciones. Aún ingiriendo una escasa cantidad de alimentos y líquidos, se produce materia fecal, con el tránsito intestinal enlentecido. Ello permite la mayor absorción de agua intestinal, generando el endurecimiento de las heces y la posibilidad de un fecaloma. Las heces consisten aproximadamente en 50% de agua, 25% de bacterias y 25% de residuos de comida, por lo que incluso si el paciente no está comiendo, habrá heces en el intestino. Las causas de la constipación tenemos por enfermedad intraabdominal, por compresión medular, por síndrome de cola de caballo, por depresión, por suboclusión o oclusión intestinal. Después está por los tratamientos que son a veces por los farmacológicos, por opioides, por antieméticos, entre ellos está el andasendrom, por los anticolinérgicos, los antiespasmódicos, antidepresivos, neurolépticos, sales de aluminio, hierro y los antiinflamatorios no esteroides. Causas de la constipación que pueden estar asociadas a la enfermedad son la hipercalcemia, la anemia, la deshidratación, la debilidad, el reposo obligado, la ingesta reducida de sólidos o líquidos, la confusión, el impedimento para acceder al sanitario. Eso es algo importante porque no es lo mismo una persona que deambula que una que está postrada, con pañal o que no tenga la intimidad para poder realizar porque lo tiene que hacer en un pañal, lo tiene que hacer en una chata, que no es lo mismo que lo pueda realizar en un baño.
Otras causas de constipación son las hemorroides, por el dolor que genera el malestar, las fisuras anales, el hipotiroidismo y la diabetes. Con respecto a la constipación por opioides, estos fármacos producen constipación por diferentes mecanismos, ¿sí? Por la disminución de la actividad propulsiva del intestino, por el incremento de la actividad no propulsiva, el tonismo de esfínteres e incremento de la absorción de fluidos y electrolitos. Cuando no se realiza la prevención adecuada, la constipación suele ser una causa de interrupción del tratamiento del analgésico. Todos los pacientes que reciben opioides deben recibir laxantes sistemáticamente desde el inicio de la acción terapéutica. De primera elección son laxantes que promueven el peristaltismo, facilitando así la propulsión de la materia fecal. Alrededor de 1 a 3 pacientes que reciben morfina van a necesitar alguna maniobra o medida rectal para mejorar la constipación en forma regular o intermitente. Se puede recomendar el uso de supositorios, de enemas y el tacto rectal para desimpactar. Siempre que siempre que se prescriban opioides, se debe interrogar sobre los hábitos intestinales previos y actuales, así como el uso previo de laxantes. Se debe advertir al paciente y a la familia sobre la constipación inducida por analgésicos para que no suspendan su uso. Hacer un tacto rectal si no hubo evacuación en los últimos 3 días o el paciente expresa molestia rectal. Alentar a la ingesta de líquidos y jugos de fruta. Prescribir laxantes de contacto siempre que se indiquen opioides. Se puede estimular el recto con supositorios de bisacodilio o microenemas, si no hay evacuación en los últimos 3 días. Si esto no diera resultados, debe probarse con un enema de fosfato, con la posibilidad de repetirlo al día siguiente. Si tuviera cólicos intestinales con ingesta de laxante de contacto, debe distribuirse la dosis diaria en varias tomas. Cuando estas maniobras no llevan a ningún resultado, se toman criterios de derivación. Cuando hay constipación pertinaz, constipación por opioides no resulta con la combinación de laxantes y la constipación complicada con fecaloma o la presencia de obstrucción intestinal. Los puntos clave para recordar: se define el paso difícil o doloroso poco frecuente de deshechuras. La alteración de la función intestinal es común en personas con enfermedades terminales. Debe evaluarse cuidadosamente la función intestinal y el examen abdominal y recto puede excluir la impactación fecal o patología rectal. El control adecuado previene y controla otros síntomas. Bueno, por último vamos a ver la obstrucción intestinal. Esta es una complicación frecuente en enfermos con cáncer avanzado, especialmente si es de origen digestivo o ginecológico. Cuando las alternativas quirúrgicas o mínimamente invasivas no son posibles, se instala un cuadro clínico que condiciona síntomas, un rápido deterioro del estado general y una expectativa de vida corta. La evaluación del cuadro clínico se realiza generalmente, se va a observar la distensión abdominal, las náuseas, los vómitos, dolor abdominal cólico o continuo, poca o ninguna eliminación de gases, ruidos hidroaéreos aumentados, escasos o nulos. Timpanismo o matidez si existen masa intraabdominales o ascitis. Si se realiza una radiografía de abdomen de pie, ayuda a confirmar el diagnóstico de obstrucción intestinal y se va a orientar en el nivel de oclusión. También permite diagnosticar la constipación primera, causa benigna y reversible.
a descartar en esta población especialmente susceptible. El laboratorio debe estar orientado fundamentalmente a detectar trastornos hidroelectrolíticos y de la función renal. Las opciones de tratamiento generalmente son quirúrgico, farmacológico. Hay técnicas descomprensivas como el uso de sondas nasogástricas o la gastrotomía, percutánea para descarga y stent metálicos. Los factores de decisión que inciden a la hora de optar entre los diferentes tratamientos son estado general y nutricional, estadio de la enfermedad oncológica, capacidad funcional, posibles tratamientos ulteriores, pronóstico de vida estimado, deseos del paciente, recursos materiales humanos y capacidad operativa del centro de salud, oclusión única o múltiple, parcial o completa, alta o baja, enfermedad oncológica abdominal avanzada conocida. Cirugía en la obstrucción intestinal. No hay clara evidencia ni consenso en el manejo quirúrgico de pacientes con cáncer avanzado. La cirugía solo puede beneficiar a pacientes seleccionados con obstrucción mecánica y no es una práctica que se recomienda que se realice de rutina. El objetivo es restablecer la permeabilidad digestiva. Debe ser considerada siempre en enfermo en etapas iniciales de la enfermedad con un estado general conservado y un nivel único oclusivo. Contraindicaciones para la cirugía son el rechazo del paciente, cirugía abdominal previa que demostró cáncer metastásico difuso, compromiso gástrico proximal, carcinomatosis peritoneal demostrada radiológicamente con un estudio de contraste que revele un severo problema de motilidad, masas difusas palpables intraabdominales, exclusión de fecaloma, ascitis masiva que rápidamente recurre después del drenaje, pobre performance status, pobre estado nutricional, entre ellos el bajo peso, la caquexia, la hipoalbuminemia, bajo conteo de leucocitos, la caquexia severa, obstrucción del intestino delgado, previa radioterapia de abdomen o pelvis. El objetivo del tratamiento es control de las náuseas, reducción de la frecuencia de vómitos a niveles aceptables, controlar el dolor y evitar el uso de sondas nasogástricas. Los síntomas de la obstrucción intestinal pueden controlarse farmacológicamente. Habitualmente la aparición es lenta con agravamiento progresivo de los síntomas. El alivio de síntomas incluye el uso aislado o combinado de antieméticos, secretores, analgésicos y corticoides. Va a haber presencia de náuseas y vómitos, que son los síntomas que van a estar persistentes en la oclusión intestinal, que se va a requerir reducir con drogas la acción antiemética. Se puede usar la metoclopramida, el haloperidol y la dexametasona. La reducción de las náuseas y vómitos a través de la reducción de las secreciones gastrointestinales con drogas anticolinérgicas. Tenemos la iosina, eh, no sé si será de uso habitual. Yo, por ejemplo, no la utilizo, la ocreotide. Generalmente se usa la iosina cuando las náuseas y los vómitos se asocian a un dolor cólico que no cede con analgesia apropiada, pero debe tener presente por su acción anticolinérgica. Será menos probable la reversión del cuadro de obstrucción intestinal. En pacientes con obstrucción intestinal completa
Se debe considerar la suspensión de agentes que incrementan la motilidad gástrica. Entre ellos son la metoclopramida y la domperidona, porque pueden aumentar el dolor cólico, las náuseas y los vómitos. La levopromacina a bajas dosis nocturnas es útil cuando persiste la emesis. Aunque debe evitarse el uso de sonda nasogástrica, ocasionalmente ofrecen cierto beneficio cuando se utilizan por cortos periodos de tiempo, en pacientes con vómitos intratables o gran distensión abdominal, mientras se aguarda la elección de los agentes farmacológicos. Bueno, la obstrucción intestinal con dolor cólico. En estos casos se suspende los laxantes estimulantes que pueden continuar con ablandadores de la materia fecal. Considerar la suspensión de los antieméticos proquinéticos. El dolor se localiza generalmente visceral o cólico. Habitualmente se controla con fármacos analgésicos por vía subcutánea. Si el cólico es frecuente y no se alivia con opioides, deben indicarse drogas anticolinérgicas y antiespasmódicas que reducen también la frecuencia y el volumen de los vómitos, al disminuir las secreciones gastrointestinales. Entre ellas está la buscapina, la iosina, perdón, dije el nombre comercial. La obstrucción intestinal con dolor abdominal continuo se debe utilizar opioides potentes. Se selecciona principalmente la morfina, subcutánea o administrada por recto. Se destaca principalmente la hidratación. Las indicaciones para mantener la hidratación deben ser individualizadas para cada paciente, pero en general son para prevenir la deshidratación, que puede provocar delirium hiperactivo, lo vamos a ver más adelante, a este síntoma, la insuficiencia renal, prerrenal, que se da cuando hay hipovolemia, y la acumulación de metabolitos de drogas, ¿sí? Son residuos que va dejando la morfina, que causan complicaciones como convulsiones, mioclonías y delirio. La hidratación endovenosa generalmente es innecesaria. La hipodermoclisis es un método sencillo para administrar y mantener la hidratación en pacientes con enfermedad avanzada y que puede realizarse en el domicilio sin dificultad. Cuando los síntomas están controlados, puede habilitarse la ingesta oral, especialmente de líquidos, teniendo presente la posibilidad de 1 o 2 vómitos por día, ya que el cuadro no puede revertir, y continuar con la persistencia radiológica de la obstrucción intestinal. Cuando todas estas intervenciones fracasen, se debe tomar criterios de derivación. Cuando hay la posibilidad quirúrgica de la obstrucción mecánica, evaluación de la posibilidad de colocar un stent, síntomas de difícil control, carga significativa para la familia, imposibilidad de cuidados en el domicilio. Puntos claves: evaluar el estadio de la enfermedad, descartar la constipación, considerar la cirugía, tratar el dolor con opioides subcutáneos, tratar las náuseas y vómitos con metoclopramida, si no está contraindicada, agregar dexametasona, haloperidol o levopromacina, o cambio de metoclopramida por iosina según la evolución. Tratar con hipodermoclisis, la vamos a ver más adelante. Usar sonda nasogástrica por cortos periodos si está indicado. Bueno, hasta acá llegamos con los síntomas gastrointestinales. Van a tener disponible también la clase para leer y no olviden hacerlo con apoyo de la bibliografía. Ya saben que para dudas y consultas nos escriben en los comentarios del Classroom. Bueno, nos veremos en una próxima clase.